¿qué cosa es una razón financiera? Y es importante entender desde este primer momento por qué. Porque cuando tú presentas un análisis financiero, es importante que no solamente vas a decir, mira, dividí activo circulante entre pasivo circulante y me dio 1.5. Ya apliqué la razón financiera. Aplicar razones financieras no tiene mayor complicación. ¿Dónde encontramos, entre comillas, pudiéramos llamarle esa complicación? ¿Dónde la pudiéramos encontrar? En el interpretar el resultado, que también vamos a platicar el día de hoy de cómo se interpretan cada una de estas razones financieras. ¿Qué tienen que decir? ¿Qué significan? ¿Para qué le van a servir al usuario de la información financiera? De entrada, podemos identificar que una razón financiera es una relación de magnitud que existe entre dos cifras que se comparan entre sí. Esa es una de las definiciones doctrinarias. Esta se le atribuye o me gusta bastante cómo aborda el tema de razones financieras y precisamente tiene un libro específico de razones financieras, se lo recomiendo. Ya es un libro de hace tiempo, pero está bastante explícito del autor, un autor clásico en materia de finanzas, que es el doctor Abraham Perdomo Moreno. Él maneja este concepto doctrinario, que una razón financiera es una relación de magnitud que existe entre dos cifras que se comparan entre sí. Y los dos que vienen aquí abajito en nuestra diapositiva son dos tipos de razones financieras, porque ahorita que ya entremos al estudio particular de cada una de esas razones, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las razones, y como lo vimos tal vez en la escuela, como lo hemos aplicado, como nos los pide el banco, como nos los pide la fianzadora, como nos los pide algún otro organismo, la mayoría de esas razones son divisiones, y no me dejarán mentir, la mayoría de razones que conocen, aquella famosa prueba del ácido, la del capital de trabajo, la de patrimonio inmovilizado, la del capital contable tangible, etcétera, son divisiones. Sin embargo, no todas las razones financieras son divisiones. Hay algunas que son sumas, hay algunas que son restas. ¿En una suma existe una relación de magnitud entre dos cifras? Pero por supuesto que sí. ¿En una resta existe relación de magnitud entre dos cifras? Sí. ¿En una división? Por supuesto que sí. ¿En una multiplicación? Sí. Quiere decir entonces que el tema de razones va más allá de una simple división. Una resta puede representar una razón, solamente hay que saber interpretarlos. Claro ejemplo de uno de los puntos centrales de nuestra plática del día de hoy, el capital de trabajo. Vamos a analizar el capital de trabajo desde una perspectiva eh, bastante diferente. Vamos a darnos cuenta que el capital de trabajo en realidad representa las fuentes de financiamiento y vamos a hacer ciertos esquemitas ahí en el Excel para entender bien lo que es el capital de trabajo y definirlo. Entonces, en este primer punto, dentro de una apreciación conceptual, dentro de esta primera apropiación del conocimiento en materia conceptual, podemos decir que la razón, llámese financiera o de otro tipo, la razón es una relación de magnitud, llámese suma, llámese resta, llámese multiplicación o llámese división. ¿Ok? Ese es nuestro primer acercamiento. Y tenemos dos separaciones. En la primera división que nosotros encontramos de razones, tenemos algunas diferencias aritméticas y tenemos unas interdependencias geométricas. Les mencioné hace ratito cuatro operaciones matemáticas, las cuatro operaciones matemáticas básicas que nos van a llevar a esa razón. Las primeras dos, la suma o resta, se entenderían como ¿qué? Como una diferencia aritmética. Una resta es una diferencia aritmética. Una suma pudiera ser una unión aritmética. Quiere decir que las razones que involucran sumas o restas se clasifican dentro de razones de tipo aritméticas. ¿Qué es una razón de tipo aritmética? Aquella que se considera una suma o una resta. ¿Cuál te pongo de ejemplo aquí? La razón del capital de trabajo, pero del capital de trabajo como concepto, no como división. Te pudiera decir, porque más adelante, por ahí, de hecho, en la primera razón viene, se llama razón del capital de trabajo.